Bueno, arrancamos, ¿les parece? Así premiamos a los puntuales. Exacto. Bueno, buenas tardes a todos, a los que se fueron conectando. Mi nombre es Tomás Furmento, soy asesor del CREA de Pringles, estoy coordinando la Comisión de Empresa de Sudoeste. Hoy me toca, en primer lugar, agradecer, bueno, hay un montón de gente que se está sumando, gracias por participar, gracias Nora, Agustina, a todos los miembros de Sudoeste que digamos que apoyan este espacio para discutir temas de las empresas. Bueno, y en especial, a los miembros de la comisión de empresa que me ayudan en el armado del plan de trabajo y en el armado, digamos, en la estructura de este espacio. Obviamente agradecer a Pascual Cicioli que nos va a ayudar con la presentación de hoy, digamos, de Pensando en las Organizaciones. Este, y bueno, para hacer una presentación por ahí dinámica, digamos, yo voy a estar de moderador, voy a ir tomando las preguntas que ustedes pueden ir haciendo por el chat. En algún momento puedo ir interrumpiendo para hacerle esas preguntas a Pascual. Obviamente, para darle cierta dinámica, quizá guardamos algunas de las preguntas para el final, en el cual vamos a tener un pequeño espacio de intercambio. Así que, bueno, no te robo más tiempo, Pascual, así lo hacemos bien dinámico. Si querés, presentate y arrancamos con la presentación. Dale, Tomás. Bueno, gracias. Eh, bueno, mi nombre, como decía Tomás, es Pascual. Yo soy el asesor del CREA La Madrid. Y bueno, si les parece, voy presentando. Les voy contando un poco cuál es la idea de la presentación. Elegimos este título, nos costó un poquito elegirlo. Eh, la idea es justamente pensar algunos conceptos relacionados a las organizaciones y algunos procesos. Eh, el hilo de la presentación eh, va a ser este que está acá. Denme un segundo que voy a poner un tiro láser y voy a ocultar, porque me tapa mucho todo lo que es el zoom. Ocultar controles, ahí está. Entonces, la presentación tiene tres ejes y yo recién, Tomás, estaba pensando si querés, al final de cada uno podemos hacer una pequeña pausa por si hay intercambio. Igualmente, bueno, manejalo vos, Tomás, pero si quisieran cortar, preguntar, aportar o disentir, en fin, lo que quieran, lo podemos ir haciendo durante la presentación, eso manejalo vos. La idea es tener Dale. tres etapas, si se quiere, tres, cuatro etapas. La idea es, primero, definir Comunicación, algún... falta de comunicación. La idea es... ¿me escuchan? No. Ahí sí, perfecto. Ah, pues me apareció un cartel que me habían silenciado. Eh, la idea es tener tres ejes. Uno es ordenar algunos conceptos y algunas ideas base que está bueno conocer para después poder hablar de organizaciones y de los procesos que se dan en las organizaciones. Después ver un poquito una segunda etapa donde vamos a ver cuál es la evolución y nos vamos a enfocar en un camino posible que es de abajo arriba. Después vamos a ver qué es eso, a medida que van creciendo las organizaciones y cuáles son los procesos que se van dando en ese desarrollo. Y finalmente vamos a entrar al último punto, que era un poquito por ahí el eje de la presentación, la parte de traspaso generacional, haciendo un pequeño paso por gestión del cambio en las organizaciones. Bien, Eh, la idea es dejar una base, un marco, para después, si queremos analizar un caso o nos queremos de alguna manera mirar al espejo, un poco el objetivo de esta presentación es poder tener un marco, tener los conceptos y poder ver algunas etapas en las cuales uno se podría ubicar o podría ver dónde está parado. Bien, sobre el final del traspaso organizacional vamos a dar algunos tips para decir, che, a ver qué nivel de complejidad tiene mi organización, mi empresa en ese sentido. Bien, entonces, avanzando, el primer bloque va a ser de alguna manera ordenar conceptos. Bien, y normalmente cuando vemos presentaciones, inclusive publicaciones, en todo lo que es organizaciones,
están todos estos conceptos dando vuelta: delegación, profesionalización, rol, tarea, función, protocolo, organigrama, cultura organizacional. Son todas ideas que más o menos conocemos y más o menos sabemos lo que son, pero que por ahí está bueno definirlas y darle un marco para después, a partir de eso, tener, tener una idea más clara. ¿Bien? Entonces la idea es pasar de esta nube, o esto es lo que quise por ahí señalar, a una estructura. La primera etapa va a seguir un poco el orden que vamos a ver ahora. Lo que vamos a hacer es ordenar los conceptos que estructuran el trabajo en las organizaciones. Entonces vamos a arrancar de lo más simple, que es el trabajo, pasando por la tarea, los procesos, las funciones y los roles. Vamos a entender que los roles son un punto en el organigrama, y que al proceso de alinear personas con roles y con funciones es lo que se suele llamar la alineación funcional, y que es parte de un proceso más amplio, ¿no? Que es el diseño de las organizaciones, ¿no? El diseño de las organizaciones, vamos a ver, que es llegar a un bloque como este, que es tener un organigrama en donde podamos leer roles, podamos ver que esos roles tienen límites, esos roles además tienen algunas funciones asignadas, y que dentro de la organización hay lugares específicos para trabajar y para que se den ciertos procesos, que los vamos a llamar dispositivos de trabajo, espacios de trabajo u órganos de gobierno, dependiendo del nivel de evolución que tengamos. ¿Bien? Y además vamos a entender que, digamos, las organizaciones están cruzadas de alguna manera por lo que es la cultura organizacional. ¿Bien? Y que obviamente el diseño y la cultura organizacional van a ser, digamos, la contrapartida del planeamiento estratégico. Digamos, normalmente solemos hablar mucho más de planeamiento estratégico de diseño organizacional. El planeamiento estratégico nos marca y nos enfoca el futuro, nos marca hacia dónde queremos ir, y es, como todos sabemos, analizar el contexto, analizar mis capacidades internas, en función de eso armar una estrategia, armar las tácticas y desarrollarlas a futuro, plantear objetivos que me lleven a una meta, un objetivo. Bien, el diseño organizacional, y mucho lo que vamos a estar hablando hoy, es cómo armamos la arquitectura de mi organización para poder lograr ese planeamiento estratégico. Bien, entonces, arrancando con la presentación y con la primera parte y empezando a definir algunos conceptos, vamos a empezar por la base, digamos. ¿Qué es una organización? Y es un grupo de miembros que se coordinan para lograr un objetivo común. Bien, tiene que haber un output determinado, puede ser físico, puede ser un proceso, puede ser tangible o intangible. Bien, para esto normalmente se desarrollan tareas que puedan estar más o menos articuladas. Si están articuladas, están escritas y están de alguna manera formalizadas, ya estamos hablando de procesos. Si no, estamos hablando de hábitos, y si es algo mucho por ahí más liviano, estamos hablando de costumbres. Bien, y vamos a entender que esas organizaciones, esos grupos que se juntan para hacer algo en común y que además están regidas por algún tipo de comportamiento común, normalmente se estructuran mediante roles, mediante objetivos, mediante comportamientos recurrentes o límites claros de funcionamiento. Entonces, un poco resumiendo, toda organización tiene una estructura, tiene una tecnología, eh, tiene, tienen el con qué hacer las cosas, obviamente tiene miembros y tiene objetivos. Estas son las cuatro cosas que no pueden faltar. Y obviamente siempre, como todo sistema, está embebido en un entorno, en un ambiente. ¿Bien? Entonces todo esto afecta al funcionamiento de las organizaciones. Y empecemos de lo más básico, digamos. ¿Qué es una tarea? Una tarea es la unidad fundamental de trabajo. Toda tarea tiene un producto final, tiene un objetivo que se tiene que lograr, y tiene una complejidad y una duración. Normalmente la complejidad está dada por la duración, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de tarea, es la unidad fundamental de trabajo. Es lo que yo tengo que hacer para cumplir un objetivo, que sumados todos esos objetivos podemos estar cumpliendo una función o podemos estar cumpliendo un rol, ¿bien? Y el trabajo es lo que normalmente se llama, o es lo que normalmente se denomina como la energía o el esfuerzo que se utiliza para completar una tarea.
Después al final le voy a dar alguna bibliografía y algunos autores que han trabajado estos temas. Uno emblemático, digamos, y por ahí el más reconocido es Elliot Jaques. Elliot Jaques tiene un libro que después lo pongo al final, pero para el que le interese, que se llama La organización requerida. Ahí él marca un poco toda la base teórica de estos temas de diseño organizacional. Y él ahí desarrolla, no vamos a entrar en detalle ahora, pero desarrolla y comenta que hay 7 niveles de complejidad en lo que es el trabajo. ¿Bien? Y los clasifica de diferentes formas, los voy a enunciar, pero no los vamos a desarrollar, pero es desde la población simple, que puede ser, no sé, llevar una caja de un lugar al otro, a operaciones múltiples, trabajos de supervisión, trabajo de experto, ya donde tiene que haber algo de conocimiento y de aplicar conocimiento en una situación determinada. Está la supervisión de segundo grado, donde ya empezamos a evaluar sistemas de control. Está lo que se llama la gestión de primer nivel o de nivel medio, y está la gestión de alto nivel, digamos. Son todos niveles de trabajo que implican diferentes niveles de complejidad. Que él en el libro sigue un poquito más allá y lo lleva a que, bueno, para que las personas puedan desarrollar esas tareas tienen que tener una capacidad, y hasta desarrolló una metodología para poder evaluar los niveles de complejidad que una persona está capacitado para procesar de alguna manera. Bien, si seguimos, vamos a encontrar un término bastante común, que son las funciones, digamos. ¿Y qué son las funciones? Son agrupaciones de tareas, son un conjunto de responsabilidades que normalmente están agrupadas en áreas específicas, ¿bien? Y que pueden estar más o menos articuladas en procesos, ¿bien? Pueden ir para lograr un objetivo C, o D, hay que pasar por A, B y C, y ese pasar por A, B y C puede tener un nivel de estructuración diferente. ¿Qué puede ser un ejemplo muy concreto de esto? La producción. Y cuando lo bajamos más a una cuestión más específica, es lograr un cultivo. Podemos tener un protocolo para realizar o una metodología de trabajo para realizar con la información que tenemos el mejor cultivo de trigo posible para una zona y para un año determinado. Bien, entonces, si eso lo tenemos articulado, formalizado y escrito, de alguna manera estamos hablando de un proceso. Bien, y justamente que es un proceso, es un conjunto articulado de acciones. Bien, ¿cuándo vale la pena generar procesos, formalizarlos? Cuando encontramos que siguiendo ese mismo camino, la probabilidad de tener un resultado determinado es más alto que haciéndolo al azar o que haciéndolo de otra manera. Bien, normalmente uno puede llegar a un proceso vía investigación, vía experiencia o vía una combinación de cosas. Bien, ¿cuáles son las funciones más comunes en las empresas agropecuarias? Bueno, lógicamente, después lo podemos ver y dependiendo la escala, pueden aparecer otras nuevas, pero las que tradicionalmente aparecen como funciones dentro de la empresa agropecuaria son la producción, la comercialización, la administración, el manejo financiero, el presupuesto financiero, la contabilidad. Y podríamos agregar, sobre todo cuando las empresas empiezan a tener una cierta escala, la gestión de la información. Digamos. Cada vez más nos movemos y generamos información, el tractor arranca y empieza a generar información, lo mismo Mosquito, ni que hablar la cosechadora y la sembradora. Entonces todo eso empieza a generar información que en algún momento podemos aprovechar. Entonces cada vez más empiezan a aparecer los roles de gestión de la información. Estas funciones pueden estar atacadas interna o externamente en la empresa, digamos. Muy comúnmente la contabilidad o el asesoramiento contable está terciarizado en las empresas agropecuarias, salvo cuando llegamos a una escala en donde empieza a haber un rol que abarca internamente la contabilidad. ¿Bien? ¿Y qué es un rol? Justamente, el rol es una posición dentro de un organigrama. ¿Bien? Está asociado a expectativas con respecto a las funciones a realizar. Todo rol tiene responsabilidades, tiene autoridades y puede abarcar una o más funciones, digamos. Este, y justamente avanzando un poquito más en la presentación y un poco en el esquema que habíamos armado inicialmente,
podemos ir viendo que venimos estructurando el trabajo en tarea, funciones, procesos, roles. Y ahí empiezan a jugar las personas, digamos. Y el proceso de alinear roles con personas se llama alineamiento funcional. ¿Bien? ¿Qué es el alineamiento funcional? Cuando hablamos de alineamiento funcional, estamos hablando de generar una armonía, buscar una correspondencia entre las capacidades, las necesidades de una tarea determinada, la naturaleza de esa tarea, el nivel jerárquico al que se ubica con la persona, con las capacidades que tienen las personas que van a cumplir ese rol. Bien, es el alineamiento funcional, es buscar un equilibrio entre habilidades y experiencias de las personas con las funciones y los objetivos que se le van a delegar. Bien, entonces ahí empezamos a ver, porque uno podría pensar fácilmente, decir, bueno, decime cuál es el rol y yo te traigo a la persona, pero normalmente, y lo vamos a ver más adelante, en esa evolución de las empresas, no vamos a buscar al mejor para cada rol determinado. Muchas veces se van generando los roles y los vamos armando para las personas que contamos. Con lo cual, ahí lo que podemos ver es que muchas veces vamos a tener que buscar un equilibrio entre decir, bueno, tengo que hacer lo mejor posible con el equipo que tengo y con, y con el nivel de estructura y de capacidad de generar estructura que tengo. Bien, entonces básicamente la alineación funcional es alinear roles, personas y tareas. Bien, y acá simplemente para dar un ejemplo, muchas veces vemos esquemas intermedios de complejidad, en donde vemos que las funciones de, y es muy común que se alineen así, comercialización, administración y análisis o presupuestación financiera, esté en manos de un gerente general o un administrador. En el rubro agropecuario, normalmente cuando decimos gerente general, en realidad no decimos gerente general, decimos, el término más común es el administrador de la empresa, pero cuando vemos, no sé, literatura de otros ámbitos, es el equivalente a un gerente general o a un CEO, normalmente. ¿Bien? Entonces, es muy común ver este esquema en donde el gerente general tiene, tiene dentro de su rol las funciones de cumplir con la comercialización, con la administración y con el financiero. Entonces, cuando pensemos en la alineación, digamos, la persona que vaya a ocupar y vaya a tener la responsabilidad de llevar adelante estas funciones tiene que tener ciertas habilidades, tiene que tener ciertas capacidades, ciertas tecnologías para poder estar actualizado, para poder desarrollar estas tareas. Y normalmente vemos que después, y es simplemente para dar un ejemplo, la producción después se delegan responsables. Muy comúnmente, cuando ya hay una cierta escala, puede haber un responsable de agricultura y un responsable de ganadería, o puede haber un responsable de agricultura y un responsable del equipo maquinaria, digamos. Eso depende. Podemos también tener esquemas más simples en donde el gerente general, el administrador, el mismo operador que se encarga un poco de todo, es el dueño, gerente y es a la vez operativo, está en la producción, en la comercialización, en la administración, en el financiero y deja para un asesor externo la contabilidad. Bien, la alineación funcional tiene que ver con esto, ver dentro de los roles qué funciones vamos a incluir y qué personas son las capacitadas para poder llevarlo adelante. Bien, y ahora hablemos un poquito de diseño organizacional. El diseño organizacional ya es un esquema mucho más amplio. ¿Qué es el diseño organizacional? Podría decirse, es casi el arte, porque si bien hay ciertos sustentos y ciertas líneas teóricas en las que uno se puede basar, en el fondo después no hay dos empresas iguales, no hay dos personas iguales, con lo cual tiene un componente de artesanía en esto, en pensar y configurar y estructurar roles, responsabilidades, juntar responsabilidades y funciones, distribuirlas en los diferentes roles, evaluar cuántos niveles jerárquicos son necesarios, es decir, cuántos niveles de responsabilidad vamos a generar, cómo los vamos a alinear, cómo se van a vincular esos roles. Los roles pueden tener una relación jerárquica en donde un rol tiene la responsabilidad de guiar al otro y de controlarlo y de supervisarlo,
y el de abajo tiene la responsabilidad de rendir cuentas. Hay relaciones de roles que son colaborativas, es decir, por ejemplo, en el esquema anterior y en el ejemplo anterior, donde tenemos un equipo, un responsable de maquinarias y un responsable de ganadería. Acá, digamos, esos dos responsables tienen un vínculo colaborativo, los dos tienen que lograr los objetivos, entonces tienen que planificar y generar un espacio conjunto para poder interactuar y poder trabajar. Uno no manda sobre el otro, ¿bien? Todo esto para lograr un objetivo. Entonces, y siempre teniendo presente, y casi en paralelo, son dos procesos que se dan paralelos en las empresas, el diseño organizacional tiene la responsabilidad, si se quiere, o el objetivo de llevar adelante el planeamiento estratégico. Bien, como decíamos inicialmente, el planeamiento estratégico es pensar la empresa futuro, proyectarla futuro. El diseño organizacional es armar la estructura, armar la arquitectura de cómo vamos a llevar adelante ese planeamiento estratégico, que como comentábamos al inicio, el planeamiento estratégico es básicamente poner un objetivo, una misión, una visión, analizar el contexto, analizar las capacidades internas, ahí hay diferentes metodologías para generar planeamiento estratégico, y en función de eso, plantear una estrategia y avanzar. La prima hermana del planeamiento estratégico es el diseño organizacional. Bien, entonces, y acá llevándolo un poquito más a tierra, el objetivo del diseño es transformar el plan de negocios o el planeamiento estratégico en un entramado de funciones y relaciones, ejecutados por personas, sistemas informáticos, tecnología, digamos, podemos tener un equipo de excelentes profesionales, cada uno en su rol, pero si no cuentan con la información, con la tecnología necesaria, probablemente no funcione, con lo cual hay que generar una armonía entre recursos, personas y la arquitectura que se genera, apuntando a qué, básicamente a que se logre el objetivo en la menor cantidad de tiempo posible, utilizando la menor cantidad de recursos posible, es decir, buscando la mayor eficiencia posible y buscando continuamente lograr un buen potencial de desempeño. Digamos, lo que tenemos que tratar, y cada vez más cuando se habla de diseño organizacional se plantea esta línea, de hecho, si miran por ahí los posgrados que andan dando vuelta en estos temas, cada vez más aparece como objetivo potenciar a las personas, sacarle lo mejor a cada uno de los que participan en las organizaciones. Bien, de hecho, es un eslogan o si se quiere una línea muy común que se quiere instalar en las empresas, decir las organizaciones como espacio de potenciación de las personas, digamos. Y tiene lógica, digamos, porque si las personas logran desarrollarse dentro de las empresas, van a hacer mejor su trabajo, van a estar motivadas, van a estar vinculadas con eso, y si crece la persona haciendo bien lo que uno le plantea o las responsabilidades que le asigna, es probable que la empresa crezca también y se desarrolle al mismo nivel que sus integrantes. Bien, entonces, eh, básicamente es eso. Por ahí es mucho más común y tal vez esté relacionado a que dentro de las formaciones o de la oferta académica que hay, uno de los cursos más comunes son los MBA o las maestrías en negocio, en economía y en administración de empresas, en fin, en donde el foco está siempre o por ahí más equilibrado hacia lo que es el planeamiento estratégico. Por ahí se deja un poco de lado todo lo que es el diseño organizacional. Y muchas veces da la sensación que ese diseño organizacional se va dando por contingencia. La empresa crece y empieza a sumar gente, empieza a sumar roles que muchas veces no se planean de manera consciente. Entonces, obviamente no es algo que se repiensa todos los años, pero es algo que capaz que cada 3 o 5 años así como uno revisa los objetivos, revisa los avances y revisa si la estrategia que uno había planteado tiene lógica o sigue teniendo lógica, sigue estando vigente, hay que repensar si la estructura, la arquitectura, el funcionamiento que tiene la empresa sigue siendo coherente con la escala y con el contexto en el cual se está desarrollando la empresa o la organización. Bien, entonces por ahí es un buen tema para empezar a evaluar dentro de las empresas, al igual que uno evalúa y que lo hace mucho más naturalmente
el plan de negocio o el planeamiento estratégico. ¿Bien? ¿Cuál es el resultado de un diseño organizacional? Bueno, un poquito todo lo que decíamos, pero el producto final es el organigrama de la empresa. Bien, el organigrama, más allá de mostrar los nombres y la antigüedad que tienen las personas en las empresas y de poder ir por ahí de visualizar cuáles son los equipos de trabajo, si están bien estructurados, si están bien armados, nos dan información, nos deberían dar mucha información, porque es obviamente, como todo modelo, es una simplificación de la realidad, pero un poco lo que debería reflejar un organigrama es quiénes participan, cómo se vincula, cómo son los órdenes de jerarquía, quién manda sobre quién es responsable de pensar en diferentes plazos. Entonces, un organigrama debería ser algo que surja de trabajo bastante consciente y con bastante preparación. Bien, acá por las dudas algunas diferencias entre los dos conceptos finales que veníamos viendo, como el diseño organizacional y el alineamiento funcional. Digamos, la alineación funcional es una función, o si se quiere, una parte de lo que sería el diseño organizacional. El diseño organizacional es un concepto mucho más amplio. Bien, piensa en la estructura general de la organización. La alineación piensa más en los jugadores, personas, tareas y roles, digamos. Eh, Tiene un alcance mucho más amplio lo que es el diseño. Es más estratégico, ¿bien? Lo otro tiene que ver con capacidades y responsabilidades, como lo habíamos dicho inicialmente. Y después, ¿de quién es la responsabilidad en cada caso? Normalmente el diseño organizacional es responsabilidad del CEO, del administrador, y puede ser de mayor o menor en medida del directorio, digamos. En los directorios, sobre todo las empresas que tienen directorios más o menos formales, pueden tener alguna participación en el diseño de la estructura de la empresa. Bien, la alineación funcional normalmente la va a hacer el administrador, porque dijimos, la alineación funcional es parte del diseño, pero también en empresas más desarrolladas lo puede hacer alguna gerencia, o obviamente si la empresa cuenta con un departamento de recursos humanos, que no es lo que suele pasar en las empresas agropecuarias, normalmente lo hacen las empresas de recursos humanos. Eh, Bien, les iba a comentar algo y se me fue. Entonces, acá esto no es un organigrama, básicamente es un esquema que representa diferentes niveles jerárquicos, pero imaginémonos, como planteamos anteriormente en algún ejemplo, no sé si ya lo planteé, sino más adelante van a venir, digamos, imaginémonos diferentes organigramas y que tienen diferentes niveles. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los diferentes niveles? Bien, ¿cuál es la diferencia base? Bueno, lo primero que tenemos que saber que estar en un nivel diferente, estar acá o estar acá, lo que cambia es la complejidad en los objetivos y en la información necesaria que tienen que manejar. Bien, entonces, ¿y cómo podemos definir la complejidad? ¿Cómo podemos medir esa complejidad de los roles? Digamos, ¿por qué el rol, decimos que naturalmente el rol de una gerencia debería ser más complejo que el rol de de una persona que está en la parte operativa? Que eso no quiere decir que tengan diferente importancia. Estamos hablando de complejidad acá. De importancia es fundamental todos los pasos, digamos, porque falta algo en un proceso, obviamente que no se termina de generar el producto final, pero digamos, sí lo que vemos en diferentes niveles son diferentes niveles de complejidad. ¿Y cómo podemos definir la complejidad? La complejidad la podemos definir por el trabajo que hace y dijimos que los trabajos tienen un objetivo. Están definidos con un qué y un cuándo. Bien, entonces la complejidad o la diferencia que tenemos entre los diferentes niveles es el horizonte sobre el cual trabajan, el horizonte de tiempo futuro sobre el cual trabajan. Entonces, si nos vamos a un esquema de ganadería, digamos, para hacerlo bien simple, cuando asignamos un responsable de una zona del campo, digamos, esa persona está mirando la unidad parcela y tiene una determinada cantidad de animales que tiene que hacerlos rotar en una determinada cantidad de parcelas. Lo que va viendo son los cambios de parcela. ¿Cuál es el horizonte temporal de eso? Es eh, el horizonte temporal son días, a lo sumo semanas. Ahora, después, normalmente hay un encargado de ganadería.
Bien, que es encargado de ganadería ya está mirando todos los circuitos. Y ese tipo probablemente esté mirando la estación, es decir, che, termino bien el invierno, ¿cómo arranco la primavera? ¿Cómo voy a andar en la primavera? Y probablemente si hay un responsable técnico, un responsable de producción, un gerente de producción, ese tipo esté mirando la agricultura, la ganadería y esté viendo cómo se van dando los diferentes ciclos del negocio. Y de última, si se le complicara mucho en algún momento, está pensando si qué recursos extra tiene. Es decir, ya piensa a nivel anual por lo menos. Bien, y si esa empresa tuviera un nivel más jerárquico asociado a la producción, que está pensando a nivel de negocio, bueno, ya ahí está pensando en 1, 2, 3 o 4 años. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia que vemos en los diferentes niveles o jerarquías en los organigramas? Es la complejidad. Entonces, cuando yo miro acá abajo, vuelvo a repetir, porque tenga un menor nivel de complejidad no quiere decir que sea menos importante. Sí, lo que nos dice este organigrama es quién está mirando a 1, a 2 o a 5 días. ¿Quién está mirando a nivel estación? ¿Quién está mirando a nivel campaña? ¿Quién está mirando a 5 años? Bien, y si llegara a tener un directorio o dentro de la empresa, por más que sean las mismas personas, hubiese un espacio que cumpla el rol de directorio, ahí vamos a poder ver quién está pensando en la empresa a 5 o 10 años. Bien, acá hubo alguien que metió dedo y me pintó la presentación, que Agustina se va a agarrar una bronca. Eh, bien, ahí está, ahí lo borré. Bueno, esperen que ahora empecé a pintar yo. Volviendo, volviendo a la presentación, acá está. Entonces, relaciones. Después lo otro que tenemos que saber, digamos, cuando tenemos diferentes niveles jerárquicos, son cosas que se dan por hecho, aunque no siempre se respetan. Pero si hay un nivel jerárquico X y tiene alguien por debajo, esa persona es la responsable de controlar a la que está por debajo. El de abajo tiene que tener la cultura, por lo menos, de rendir cuentas, digamos. Eh, y además tienen una relación de colaboración entre ellos, ¿bien? Que después lo vamos a ir viendo. Entonces, poco lo que les comentaba, digamos, los diferentes niveles, lo que marcan son diferentes niveles de pensamiento, digamos, de proyección hacia adelante. ¿Quién piensa días o semanas? ¿Quién piensa en meses o estaciones? ¿Quién piensa en años o campañas? ¿No? Cuando acá me quedó pegado, digamos, en un caso que estábamos viendo, cuál es el rol del administrador, del CEO o el gerente general. Bueno, de mínima es la persona que está mirando de 1 a 5 años. Bien, interconecta la organización con el ambiente, que es el ambiente, el clima, los mercados, la tecnología para hacer las cosas. Diseña la organización y genera los objetivos para que se adapten a, a las políticas que nos plantea o los límites que nos plantean los accionistas. Bien, después vamos a ir viendo que todo esto que estamos viendo puede estar realizado por una o por varias personas, digamos. Cumplir, otro mensaje que me parece importante, que por ahí lo vamos a volver a repetir más adelante, pero cumplir con todas las responsables y con todas las responsabilidades y poder pensar la empresa a los diferentes horizontes de tiempo, esa responsabilidad no es dependiente de la estructura. Así sea una empresa unipersonal, que el tipo está trabajando durante el día y a la noche pase cuentas o hace la parte administrativa, que por una cuestión de escala se trabaja solo, digamos, uno debería poder generarse los espacios para pensar la empresa en diferentes horizontes temporales, ¿bien? Que en definitiva es lo que estamos hablando. Entonces, cuando terminamos con todo el proceso de esto, podemos ver que hay diferentes, o sea, y estos son 2 o 3 ejemplos de empresas reales, digamos. Podemos tener situaciones por ahí más simples, en donde hay un solo accionista que define un administrador y que tienen 2 responsables, un responsable de ganadería, uno de agricultura, este, y que después viene el equipo más operativo. También puede haber situaciones que empiezan a tener un poquito más de complejidad, como vamos a ver más adelante, donde los accionistas están compuestos por hermanos, que el directorio está compuesto por los 4 hermanos, es decir, varios participan en la proyección, en la planificación, en darle un eje estratégico a la empresa, pero que después en la administración y en el día a día de la empresa participan solo 2. Y en ese caso,
como una situación particular que requiere metodologías de trabajo y de funcionamiento diferente, ya no hay una sola persona que cumpla el rol de CEO, de administrador o de gerente general, sino que son dos. Y una pregunta que a veces surge es, che, ¿puede haber más de uno en la administración? Es discutible y es para hablarlo después, pero digamos, para mí la respuesta es sí. Ahora, ¿qué empieza a ser mucho más necesario y mucho más, sí, más necesario y fundamental? Metodología de trabajo y tener los espacios sí, los espacios o dispositivos de trabajo específicos para tomar decisiones que merecen cada rol o cada responsabilidad dentro de la empresa. Bien, y después podemos ir a un esquema un poco más complejo todavía, donde puede haber accionistas, en donde puede haber dos, tres directorios y en muchas veces se suma un director externo como auditor y como muchas veces sí, para que traiga una visión externa, y donde después se designa un administrador y tienen diferentes niveles de responsabilidades o de gerencias. Bien, nada, son resultados de diferentes procesos de diseño organizacional adaptados a diferentes escalas. Capaz que en esta última sí, estamos hablando de una escala un poco mayor, pero digamos, estos esquemas pueden ser, después pasa lo mismo, pasa esto muchas veces. Cuando uno mira los recursos y los factores de producción, dígase tierra, tecnología, equipo de trabajo, etcétera, etcétera, muchas veces cuando uno los cuantifica a nivel escala son similares, pero las organizaciones son diferentes. ¿Por qué? Bueno, puede ser que las estrategias sean diferentes, los objetivos sean diferentes, o justamente de dónde surgen las empresas, el nivel de involucramiento de la familia, el nivel de involucramiento de personas externas son diferentes, entonces por eso se arman estructuras o arquitecturas diferentes de trabajo. Bien. Y para ir cerrando este primer bloque, ¿qué es la cultura organizacional? También un término que surge mucho, que está bueno por ahí bajar a tierra. La cultura son valores, creencias, principios que moldean el comportamiento, digamos, y normalmente se van generando como un proceso de adaptación o al entorno, es decir, lo más común es cuando uno empieza a generar una cierta forma de hacer las cosas, porque he aprendido que si no el contexto me marca el rol o me marca la diferencia. O son adaptaciones a las relaciones internas de trabajo, digamos. Si en algún momento alguna empresa pasó por una etapa de mucha competencia o de mucha escasez, es probable que después tengan una cultura competitiva y poco colaborativa internamente. Estoy dando un ejemplo cualquiera. O si estuvieron la empresa pasó por procesos de escasez financiera o situaciones complicadas económicas, es probable que no nos extrañaría después encontrar una cultura de este, eh, conservadora, si se quiere decir de alguna manera, o bueno, otro término que me sale. Entonces, pero es un concepto muy importante. Y acá los líderes de la empresa, que pueden ser los dueños, pueden ser los administradores, pueden ser dueños y administradores, tienen mucha influencia. Es muy interesante ver cómo aspectos de la personalidad del que está encargado de llevar adelante la empresa se van permeando y se van traduciendo en hábitos de trabajo, en hábitos de funcionamiento, hasta inclusive en forma de hacer las cosas de las personas. Y es muy común ver que personas que trabajan y que le dan mucha importancia a la prolijidad terminan permeando a empresas que son extremadamente prolijas. Empresas que tienen líderes muy orientados a la tecnología, a la innovación, a probar cosas, terminan teniendo equipo y es lógico porque, digamos, es como también es un poco la evolución, ¿no? Y la adaptación de los esquemas. El que no se adapte a la cultura del dueño o del líder o del administrador, es probable que vaya quedando en el camino. Entonces uno ve que empresas con más cultura de innovación o que tienen administradores más enfocados en la tecnología, en la innovación, son empresas que están mucho más preparadas o están mucho más predispuestas a probar cosas nuevas, a ensayar, a cambiar sobre la marcha. Líderes conservadores, esperemos que prueben y después lo probamos. Vemos que cuando uno le quiere llevar al equipo operativo alguna pruebita, alguna cosita para hacer en algún rincón del campo,
tienen esa misma cultura internalizada. Entonces, eh, que esto está, digamos, acá lo estamos explicando de una diapositiva teórica, es lo que los viejos decían, hay que dar el ejemplo, digamos. Es muchas cosas de las personalidades de los líderes se terminan permeando y transformando en cultura de las organizaciones. Bien. Entonces, y es un punto muy importante y tiene mucho efecto sobre las empresas. Eh, Hay un dicho que dice que la cultura se come a la estrategia del desayuno. O sea, por eso venimos hablando un poco todo esto anteriormente. El planeamiento estratégico, los objetivos, el plan de negocios y hacia dónde queremos ir, está muy bien tenerlo procesado, está muy bien tenerlo digerido, pero si no tenemos un buen equipo parado en la cancha y un buen planteo estratégico y cómo vamos a estructurar ese equipo dentro de la cancha, si eso no está bien pensado, es probable que por más que la estrategia sea súper acertada, no la podamos llevar a cabo o no lo llevemos a cabo con el nivel de eficiencia que lo podríamos hacer. Bien, y esto van a ver alguno que otro gráfico pegado así, son gráficos sacados porque no puedo dejar de recomendar el libro La organización requerida de Leo Chaks, que esto lo marca muy bien. Muchas veces la cultura la cultura y la visión de la empresa son alineadores, marcan un rumbo, marcan un objetivo. Cuando hay armonía entre la cultura, el diseño y el planeamiento estratégico, es muy probable que la cosa fluya más. Cuando la cultura no está alineada con la estrategia, es muy probable que se den situaciones de esto, donde ya no vemos que hay una tendencia tan marcada, digamos, y en dónde lo vamos a terminar viendo y qué es lo primero que se va a resentir cuando no hay armonía entre cultura, diseño y planeamiento. En el ámbito de trabajo, en el ambiente de trabajo, digamos, en algún lugar vamos a encontrar que hace ruido, digamos, en algún lugar vamos a encontrar señales. Bien, hasta acá esta primera etapa, la idea de esta primer parte era de alguna manera definir conceptos y ideas para después ir avanzando en procesos, delegación, profesionalización y evolución de las empresas. Bien, no sé si Tomás, querés que acá No, hagamos un justo, parate, la verdad que seguimos no hay, avanzando. no hay preguntas. No sé si alguien tiene algo para preguntar. Si quieren pueden abrir el micrófono. Y si no, seguimos. Metemos. Bueno, Viene entonces claro ahora, todo, la verdad que viene claro. Perfecto, bueno, avancemos. la primera etapa era, como había dicho, y para los que se sumaron un poco después, era definir algunos conceptos para saber que estamos hablando de lo mismo cuando los nombremos de acá en adelante y para estructurar algunas ideas. Ahora empecemos con el desarrollo de las organizaciones. ¿Cómo arrancan las organizaciones? Digamos? Porque esto tiene algún efecto después cuando uno llega a una empresa y obviamente la ve funcionando, produciendo, teniendo más o menos éxito, pero más o menos, digamos, de alguna manera arrancó. ¿Cómo podríamos clasificar esos inicios? Bueno, las empresas se pueden hacer de arriba abajo o de abajo arriba. ¿Qué quiero decir con esto? De arriba abajo normalmente se da así. Y justo hoy con el CREA de Madrid estuvimos visitando una empresa acá en Tres Arroyos que, que se formó así, de arriba abajo. ¿Cómo se dio? Un grupo de accionistas o de dueños con una idea, con un capital, con un poco de cada cosa, o solo con una idea, o solo con el capital, planifican un proyecto, definen un equipo idóneo, que pueden ser ellos mismos o pueden ser terceros, que pueden llamarle así o no, pero que se van a sentar y van a empezar a planificar la parte estratégica de este proyecto, y a eso pueden llamarlo no así, pero eso normalmente se llama el directorio. Van a definir un gerente general, que como dije anteriormente, ¿cuál es el rol de un gerente general? Desarrollar el planeamiento estratégico, pero además diseñar la organización. Y en función de eso va a ver qué arquitectura le da acá abajo. Bien, va a armar el equipo de trabajo, las actividades, las tareas, va a decir cómo se vinculan esos roles y en función de eso van a desarrollar el proyecto. Ahora, ¿cómo es el proceso inverso cuando las empresas se dan de abajo hacia arriba? Cuando se dan de abajo hacia arriba, y yo voy a arrancar muy desde la base,
Después es probable que las empresas puedan arrancar en un gris. Esto es un gran gris. Querer clasificar esto taxonómicamente es muy difícil, digamos, pero yo voy a arrancar desde los inicios. O bien el extremo de arriba abajo, alguien con una idea y plata que dice, quiero desarrollar este proyecto, o de abajo arriba. Cuando alguien, normalmente el dueño fundador, el gerente general, pero que va a ser, en ese momento no se llama gerente general, es un tipo que trabaja. ¿Y qué tiene? Tiene dos características. Básicamente tiene o un conocimiento específico, tiene una tecnología sustantiva, lo que, este, lo que normalmente se llama una ventaja competitiva, o tiene una capacidad de trabajo especial, que gracias a alguna de estas tres características empieza a crecer. Este tipo está en la trinchera. Cuando empieza a crecer, lo que hace es agregar manos, agrega soldados. Entonces empieza a agregar gente a la par que lo ayuda, que lo ayuda en esta parte operativa. Acá la empresa es básicamente productiva, generalmente está asociada a las operaciones, ¿bien? No hay tanto planeamiento estratégico, no hay tanto desarrollo de roles, no hay tanto desarrollo del sistema de información, etcétera, etcétera. Es alguien que empezó a hacer algo y que se empezó a desarrollar. Todo lo que vamos a ver en esta etapa, así como en la primera etapa dije, che, el autor referente de esto es Elliot Jaques, el autor referente de esto es argentino, es Atilio Pena, que después al final les voy a dejar algunos links. Facundo Pena, su hijo, también es un referente en este tema. También les voy a dejar algunos links para que puedan visitar. Y un poco la teoría, si bien esto está un poquito adaptado, la teoría base de esto está generada por Atilio Pena. Entonces, eh, esta persona empieza a crecer y empieza a agregar soldados. Bien, ¿hasta cuándo crece así? Hasta cuando la trinchera es tan larga que ella no llega a ver al último soldado. Bien, ¿y qué empieza a pasar cuando la empresa empieza a crecer? Se empiezan a dar dos procesos paralelos. ¿Cuáles son? Que pueden darse o no, pero son los que deberían pasar, digamos, y que pueden pasar en diferente medida. Se empieza a dar la delegación y se empieza a dar la profesionalización, ¿bien? La delegación es un concepto que está relacionado a las personas, es al quién hace cada cosa, ¿bien? Y cómo podemos hacer para que una persona que estaba haciendo una cosa la deje de hacer y la haga otra y se pueda dedicar a otra. Es el proceso de alejamiento del responsable de un resultado de las acciones que genera, ¿no? Es sacar a la persona de las acciones y del resultado. Cada vez se aleja más del resultado. La profesionalización tiene que ver con las formas, con las tecnologías o los sistemas que utilizamos para llevar a cabo esas acciones, esas tareas y poder cumplir los objetivos. Está relacionado con las herramientas. Bien, ¿y cuál es la evolución más natural? Bueno, lo más natural es que ese empresario que estaba en la línea de producción, que estaba en el campo todo el día, ocupándose desde la bebida, las parcelas, a la planificación y a fijar el precio, empieza a tener que supervisar. Bien, ella no puede hacer todo, entonces tiene que empezar a supervisar. Bien, eh, ¿qué es lo que vemos acá a nivel estructura? Empiezan a aparecer jerarquías, empieza a aparecer un primer nivel. Antes estábamos todos en la misma línea de trabajo. Obviamente había alguien que era el dueño y el resto que era probablemente contratado, pero éramos todos, hacíamos más o menos lo mismo. Había uno solo que estaba en la misma línea que tenía un poquito más de responsabilidad del resto. Pero ahora acá empieza a tener una función nueva, que es la de supervisar. Bien, entonces a la función productiva se suma el control. Bien, y este, este control, de alguna manera, hay que pensarlo que es directo. El tipo deja de hacer cosas para empezar a caminar, empezar a visitar diferentes procesos y va y mira directamente qué es lo que está pasando y cómo está pasando y cómo están pasando las cosas. Bien, cuando avanzamos un poquito, la empresa pasa a estar en lo que se llama un comando directo asistido. ¿Y qué es lo que pasó acá? Acá la empresa siguió creciendo, ya esta persona, además de producir y de supervisar, empieza a tener un peso o lo empiezan a tirar ciertas responsabilidades que empiezan a ser importantes, como la administración, la gestión de la información,
interactuar más con el contador Perdón, y tener una estrategia determinada. ¿qué? Vender empieza a tener Entonces, más peso. Hay alguien con el micrófono abierto, aviso por las dudas. Entonces, de alguna manera, el dueño, iniciador o fundador empieza a estar cada vez más absorbido por otras responsabilidades de la empresa, se tiene que empezar a alejar, y lo que normalmente sucede es que el mejor de sus operadores, por eso le puse operador uno, pasa a cubrir ese rol de operador, de supervisor. Bien, entonces acá ya el control ya no es tan directo, porque ya no le dan los tiempos, digamos, ya no te dan los tiempos. Por ahí lo puedes hacer, pero no tanto en tiempo y forma, con lo cual tenés que tener a alguien que sea tus ojos. Y normalmente ese control, en principio, puede ser no estandarizado o no protocolizado, digamos. Normalmente estas personas eligen, y es razonable que así lo hagan, personas que hablen el mismo idioma, que hayan estado desde el inicio en la trinchera al lado de él, que hayan pasado y hayan vivido las mismas experiencias, y que uno muchas veces cuando visita una empresa, esto se nota cuando dicen, che, esta sequía no es como la de aquella, o así, o también con la genética de los toros, digamos, che, nos pasó lo mismo de contar. Ah, mirá vos. Bueno, en fin, en general hablan el mismo idioma. Después, ya es casi innecesario porque la comunicación oral no alcanza, empiezan a surgir sistemas de información, empiezan a generarse registros que pueden tener más o menos forma, pueden estar más o menos formalizados, que podemos saber en qué nos puede ayudar eso. Y obviamente es un poco lo que decía al inicio, empiezan a tener peso relativo otras cosas. Ya producir no es lo más importante o no es lo único importante, sino que hay que saber vender, hay que saber planificar la parte contable, hay que saber aprovechar la información, etcétera, etcétera. Bien, y nuevamente acá aparece un nuevo nivel jerárquico. Ya tenemos tres niveles, tenemos un gerente, tenemos un supervisor y tenemos un nivel más operativo. Bien, todos responden al gerente general todavía. Bien, si esta empresa siguiera creciendo o directamente estamos hablando de una empresa que arranca con otra escala, ya necesariamente las empresas se tienen que ir o tienen que desarrollar un comando directo pero delegado. Bien, y acá cuál es el principal cambio que se da con respecto al anterior, porque más o menos aparecen las mismas figuras. Acá ya no es que agregamos gente y lo que necesitamos es más gente para controlar. O sea, agregamos gente que haga y gente que controle. Y que esos controladores le remitan al gerente general, o al administrador, o al dueño. Porque hoy por hoy es un dueño lo que estamos hablando acá. Acá ya no solamente hay tres niveles jerárquicos, sino que empiezan a surgir los roles. Bien, y ya vimos lo que eran los roles. Los roles son un conjunto de funciones que tienen responsabilidades y que están circunscriptos a un lugar, es decir, tienen límites. Además, la parte administrativa, ya sea contable, fiscal, comercial, los controles de todas las operativas comerciales o los controles de la información productiva, si contaran con la tecnología, digo, mapas de rendimiento, mapas de siembra, prescripciones, datos satelitales, etcétera, toda esa información empieza a ser necesario registrarla y, si uno quisiera, empieza a poder sacar valor de ahí. Con lo cual, empieza a aparecer un rol que muchas veces se da de un soporte administrativo, que es el encargado de saber dónde están las cosas, básicamente, de recibir la información y almacenarla en los lugares comunes. Bien, además, empiezan a aparecer ya la distancia entre el dueño que hacía y que estaba en la trinchera y lo que hace hoy. La distancia es tan grande que ya no puede ni siquiera ir a ver y ya no le alcanza con hablar el mismo idioma, con lo cual es probable que empiecen a aparecer sistemas de control más estandarizados. Entonces, en alguna diapositiva creo que decía que de alguna manera el control directo es visual, puede ser auditivo y hasta puede ser vía el olfato. Digamos. Cuando vamos a un corral, los que saben de corrales, si hay acidosis, lo huelen, digamos. Bien, entonces, un poco lo que veníamos diciendo, en la primera parte definimos algunos conceptos, los pusimos medio
medio sobre la mesa como para estructurarlos y hablar un poco el mismo idioma. Y ahora entramos a la parte de desarrollo de empresas y los procesos, cómo se forman las empresas. Dijimos, se pueden formar de arriba abajo, bien, un conjunto de accionistas con una idea y capital, definen un equipo idóneo, definen un líder y arman el planeamiento estratégico y el diseño organizacional. Bien, ahora, hagamos el camino inverso. Cuando las empresas se forman de abajo arriba, que es como se formaron la gran mayoría de las pymes en la Argentina, el proceso es diferente. El dueño, fundador, el gerente general, que en ese momento no es gerente general, empieza en la trinchera, agrega soldados y se empiezan a dar dos situaciones paralelas. ¿Cuáles son esas dos situaciones paralelas? O dos procesos paralelos. La delegación y la profesionalización, que pueden estar dados en mayor o menor medida. Lo ideal es que vayan de alguna manera armonizados. Bien, entonces, ¿cuál es la primera transformación que sufre una organización, una empresa, cuando, cuando empieza a crecer? Es que ya la persona, el dueño, no puede estar en la trinchera todo el tiempo y tiene que empezar a cumplir el rol de control, de supervisador. Bien, y ahí el control es directo, ve, escucha, huele. Bien, Eh, después, más adelante, empieza las responsabilidades y las funciones extra producción, lo empiezan a absorber cada vez más y empieza a estar dedicado a otros temas, con lo cual la supervisión la empieza a hacer otro. ¿Quién la hace normalmente? Alguno de las personas del equipo que estuvieron con él desde el inicio, ¿bien? Y desde el inicio, entonces hablan el mismo idioma, tienen las mismas experiencias, entonces de alguna manera eh, esta persona pasa a ser los ojos de ese dueño fundador que ahora cada vez se debería ir convirtiendo cada vez más en gerente general. ¿Bien? Entonces empiezan a aparecer algunos sistemas de información más rudimentarios y hay otras variables que empiezan a tener peso en el negocio, ¿no? Y creo que estábamos por acá cuando se cortó, que es cuando la empresa ya pasa a tener, ya además de tener tres niveles, ya no solamente se va creciendo en gente que haga y en gente que controle y que de esa manera le empiece a rendir cuentas al dueño, fundador o gerente general, sino que ya empieza a haber roles y ahí empieza a haber distinciones. La información que se empieza a generar, como decíamos, ya sea desde el punto de vista tecnológico y productivo, como desde el punto de vista administrativo, fiscal o comercial, empieza a tener un volumen importante, empiezan a aparecer los soportes administrativos o los soportes de información. Eh, el control se empieza a realizar cada vez más con sistemas estandarizados, es decir, ya no es ver, tocar o leer, sino que hablamos de porcentaje, y habíamos hecho el ejemplo de los corrales, digamos, ya dejamos de ir a ver o ir a oler, ir a tocar, sino que empezamos a ver datos, y datos estandarizados, porcentaje de botas con síntomas, estado, ganancia, coeficiente de variación de la ganancia, en fin, empezamos a ver otra información estructurada en otro medio. Y empiezan a surgir los dispositivos de trabajo, los órganos de comando, digamos, que repito lo que decía anteriormente, pero me parece importante, digamos. Al inicio yo hablaba de directorio, accionistas, gerencia, digamos, y me imagino la persona que trabaja en una empresa familiar pequeña que cumple todos esos roles, que está en lo operativo, que está en la planificación, que está en la toma de decisiones y que de alguna manera, consciente o inconscientemente, marca el rumbo de la empresa a 5 años, como podría ser un director. Cuando ya empezamos a tener esta estructura y empiezan a aparecer diferentes personas en el equipo y empezamos a tener sistemas de control, lo que empieza a pasar es que de alguna manera se empiezan a generar espacios. Si tengo información de cómo hicimos las cosas y empiezo a tener información de los resultados, puedo empezar a tener, a reflexionar de alguna manera. Puedo empezar a ver, che, hicimos esto y nos salió así, y esto nos tiene que recontrasonar a todos los del mundo crea, digamos. Empieza la reflexión y de ahí empieza el aprendizaje, ¿bien? De ahí empezamos a
la campaña siguiente a tomar decisiones diferentes en función de lo que habíamos planteado en las campañas pasadas y en lo que habíamos empezado a aprender de alguna manera. Se empiezan a formar equipos de trabajo, ¿bien? Y si tuviéramos empresas con esta estructura o con estructuras similares a esta, y tal vez no tuviéramos o no se hubiese dado todavía la formalización de estos espacios, es bueno empezar a tenerlos y empezar a tomar apuntes para tenerlos, digamos. Por más que sea la misma persona la que está en los tres ámbitos, en la propiedad, en la dirección y en la gerencia, está bueno que en algunos momentos se siente y tenga un espacio para pensar la empresa solamente a 5 años, ¿bien? Y que en función de eso revise si el plan que está llevando a cabo o el equipo o la organización del equipo, eso es empezar a generar dispositivos de trabajo. Son espacios para reflexionar sobre un tema común, ¿bien? Y eso lo puede hacer el dueño accionista o el dueño pensando a futuro con sus hermanos si tuviera otros dentro de la propiedad, o lo puede hacer con gente interna, digamos. Se pueden armar dispositivos de trabajo, donde en algún momento del mes se juntan los responsables de diferentes áreas y van viendo cómo van los diferentes planes y los diferentes objetivos. O se puede hacer de manera interna los dispositivos de trabajo operativos, digamos, en donde los lunes, por decir algo, se junta el equipo de producción, se tocan los temas, qué se hizo la semana pasada, qué vamos a hacer esta semana, y largamos la semana y cada uno a su función. Entonces, en toda esta evolución lo que empieza a ser necesario es a formar equipos de trabajo y obviamente ya empieza a ser necesario tener roles más claros. ¿Qué decíamos que éramos los roles? ¿Qué eran los roles? Las roles son un conjunto de responsabilidades asociado a funciones, que puede ser una o varias funciones, y que además tienen un límite. Y esto del límite es fundamental. La gente tiene que saber hasta dónde llega su responsabilidad y a dónde empieza la del otro, ¿bien? Para poder, para que las cosas no quedan ni inconclusas ni que empiece a haber roces. En estas etapas empiezan a aparecer algunos síntomas, digamos, si esta arquitectura no está bien hecha, como puede ser, digamos, si entre dos niveles jerárquicos la persona que está por debajo no está lo suficientemente capacitada o no tiene las capacidades o las herramientas para llevar a cabo sus funciones, esta persona funciona como un imán del gerente general, digamos. Le va a empezar a sacar tiempo porque va a necesitar o el apoyo o la consulta o el control de la persona que está por encima para empezar para ver que las cosas vayan saliendo como tienen que salir o que tenga los recursos que tienen que tener, digamos. Ahora, por lo contrario, si no hay espacio para dos niveles jerárquicos y de alguna manera lo inventamos, porque tuvimos que incorporar a alguien a la empresa y lo metimos como responsable de agricultura cuando entre el encargado de maquinaria y el gerente general manejaban toda la agricultura. Ahí es donde cuando hay excesos de niveles o de roles, lo que puede empezar a pasar es que empiecen a surgir rispideces, digamos, porque los límites son tan chiquitos, digamos, que casi que nos tocamos codo a codo cada vez que queremos hacer algo. Y todos sabemos lo que estamos hablando cuando hay más gente a la que necesitamos. Bien, entonces, ¿cuál es el criterio para decir, che, vale la pena tener un nivel jerárquico dentro de un organigrama? Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es, che, ¿este rol entre estos dos agrega o no agrega valor? ¿Bien? Entonces, como para tener, y vos decís, che, ¿y qué es agregar valor? Bueno, es un concepto bastante relativo, pero dependiendo la empresa, el contexto y las acciones que estemos viendo, la actividad específica, es mucho más fácil de llevar a tierra y a dar un ejemplo. ¿Bien? Entonces, hasta acá, cuando las empresas se forman de abajo hacia arriba, ¿qué es lo que venimos viendo? Bueno, se dan tres tipos de crecimiento. El primer crecimiento es horizontal, son más manos, más soldados, por ponerlo en la metáfora de la trinchera. Ahora, después empiezan a aparecer crecimientos verticales, aparecen responsabilidades intermedias. Bien, ya hay alguien que hace y hay alguien que controla. Y por último, la tercera dimensión del crecimiento a nivel organizacional es la complejidad, digamos, que es lo que empieza a aparecer cuando se empiezan a dar
cuando se sigue con esa línea de crecimiento, empiezan a aparecer roles, empiezan a aparecer vinculaciones diferentes dentro de los organigramas. Empieza a ser necesario saber cómo interactuar entre áreas, entre responsables. Empieza a ser necesario tener una cultura de rendición de cuentas y de que la persona a la cual le van a rendir cuentas entienda, entienda y aprenda a leer la información que le traen y que no sea necesario ir a verla al lote. ¿Bien? Entonces, si tuviéramos que decir cuáles son las herramientas fundamentales de la delegación, fundamental, indispensable, sistema de información. Si queremos alejar a alguien de la acción, tenemos que empezar a generar una representación de lo que está pasando ahí. Y eso es información. Primero será con alguien que vaya y le cuente lo que está pasando en el mismo idioma que habla el dueño, fundador o el gerente general. Después empezarán a hacer sistemas de información un poco más complejos. Después empezar a desarrollar sistemas de control, porque ya no es solamente tener información, sino es, che, ¿y quién la controla? Yo le puedo dar una prescripción a un sembrador de densidades de esto, lo otro, y de velocidades, de condiciones, etcétera, etcétera. Eso queda todo almacenado en el pendrive. Perfecto. ¿Quién lo controla? ¿Quién tiene la responsabilidad y sí, la responsabilidad sistemática de ir y verlo en un momento determinado? ¿Cuál es el mejor momento? Eso es generar sistema de control. Y después empezar a generar dispositivos o espacios de trabajo, que si la empresa evoluciona y tiene una escala razonable, se van a terminar llamando órganos de comando, se van a terminar llamando consejo de accionistas, directorio, asamblea gerencial, como queramos llamarlo. Pero básicamente lo que importa son los contenidos y los más comunes son análisis y planeamiento estratégico, lo que normalmente después podría llamarse un directorio, análisis gerencial, que es ver cómo va el planeamiento estratégico en una escala de tiempo temporal más acotada, digamos, dentro de la campaña. Podríamos generar este, espacios de trabajo para controles presupuestarios o para lo que sea, digamos. Dispositivos específicos como el que nombré, la parte operativa, reuniones de equipo de trabajo, ¿bien? Pero es fundamental para que la información fluya. No me quiero ir mucho por las ramas, pero bueno, no, lo voy a dejar, lo voy a dejar para después. En un libro, lo que sí voy a comentar, en uno de los libros que le voy a recomendar al final, hay una metáfora que es bastante buena, digamos. Ir a alguien a decirle, y hasta muchas veces no, muchísimas veces he caído en el error de ir y plantearle a alguien, tenés que empezar a delegar. Digamos, y pedirle a alguien que empiece a delegar sin primero trabajar en los sistemas de información, en los sistemas de control, más que delegar es suicidarse, básicamente. Y en el libro hacen la metáfora de decirle a alguien que delegue sin hacer esto antes es como un tipo que está caminando en una jungla densa o en una selva que se suba a un auto y se vaya en auto. Y decir, pará, no hay ruta, no sabría por dónde ir, no está delimitado, no sé para dónde tengo que ir porque no tengo perspectiva. Digamos, es imposible. Bien, entonces, primero hay que hacer un trabajo previo para poder empezar a delegar. Bien, ¿cuáles son los factores claves? Y esto lo voy a pasar porque lo vamos a ver representado acá para introducir la delegación, la capacidad de tareas y dedicación del dueño, los sistemas de control de información. Vamos a verlo en este esquema que por ahí es un poco complejo a primera vista, pero desagreguémoslo. ¿Cuáles son los factores que van a determinar el éxito de una delegación? Primero, el dueño que estaba en la trinchera tiene que aprender a estar cada vez más lejos de la acción. Bien, entonces hay que evaluar la capacidad, los cambios de tarea, los cambios de... Eso implica una capacitación. Entonces, cuando pensemos en delegar, pensemos en capacitar. Es pasar de la acción directa y sustantiva a la acción gerencial, más general. Es mirar la empresa desde otro lado. El otro factor son los sistemas de control. Ya lo comentamos, no me voy a explayar. Aprender nuevas capacidades, prácticas y aprendizajes conjuntos, organizacionales. Es decir, tenemos que pasar de yo ya sé lo que tengo que hacer, llego y hago lo que hago todos los días, a empezar a trabajar en equipo y ver, che, no solamente cada uno tiene que hacer lo que le toca, sino que tiene que ir en armonía. Entonces tenemos que empezar a ver no solamente cómo voy yo, sino cómo va mi compañero. Bien, el cuarto factor es empezar a generar procesos y organizaciones de las tareas. Al principio, las cosas están basadas en las personas. Es decir, che, ¿quién hace esto? Lo hace Pedrito, pues Pedrito sabe. Digamos, ¿quién supervisa?
lo hace Pedro, que fue el primero que estuvo al lado mío y que sabe y se expresa y habla igual que yo. A medida que evolucionamos, tenemos que dejar de hablar de personas y de nombres y empezar a hablar de roles, ¿bien? Tenemos que pasar para eso tenemos que empezar a generar los espacios de trabajo conjuntos, digamos. Y por último, fundamental, tenemos que adaptar la comunicación y la cultura de la empresa o de la organización, digamos. Tenemos que, antes con saber que cada uno hacía lo que tenía que hacer y como éramos pocos y los conocíamos y si no lo podíamos estar encima, digamos, no hacía falta que haya una rendición de cuentas. Con el tiempo, los sistemas de información y los sistemas de control son para que se empiece a generar una cultura de rendición de cuentas. No solamente hago y hago bien mi trabajo, sino que lo comunico, porque eso es una señal que implica al resto que puede seguir con las otras etapas de los procesos. ¿Bien? ¿Y cuáles son los factores que nos pueden, que traccionan sí, que traccionan a la delegación? Fundamentalmente el tiempo, los recursos, los resultados. Después vamos a ver, digamos, cuando veamos un poquito gestión del cambio, vamos a ver la importancia de empezar, de planificar pequeños logros iniciales y obviamente el nivel de profesionalización de la empresa. Bien, que dijimos que eran los dos procesos que se iban dando a medida que van creciendo las empresas. Va siendo necesario la delegación, pero también empieza a ser necesario la profesionalización. ¿Cuáles son las 5 dificultades comunes en las pymes para delegar? No nos metamos, pasémoslo rápido, pero a ver, se cae de maduro, porque, o sea, primero porque, digamos, a medida que la empresa crece, los involucrados están cada vez más abocados a las tareas. Entonces hay una sobrecarga operativa, o sea, hay una metáfora también que se dice que, che, pensar en las organizaciones, empezar a delegar, empezar a profesionalizar la empresa es como cambiarle el motor a un avión volando, digamos, porque yo tengo que seguir haciendo todo, pero además tengo que empezar a pensar este, cosas sobre el funcionamiento de la empresa en general y la tecnología la misma. Son cosas que hay que aprender. Normalmente, como dije, acá planteé un ejemplo muy desde la base, un dueño fundador que empieza él solo trabajando y empieza a expandirse. Pero muchas veces las empresas empiezan en un estadio intermedio y puede ser que el que empiece con la empresa no solamente sepa hacer, sino que sepa gerenciar. Entonces, ahí obviamente vamos a arrancar en un nivel diferente en la empresa. Y obviamente siempre es necesario cada vez tener más nivel de comunicación. Bien, ahora dijimos delegación y profesionalización como el segundo gran proceso que se da en las empresas de crecimiento. ¿Qué es o cómo podemos medir la profesionalización de una empresa? Y bueno, lo podemos resumir en 2 puntos. Uno, ¿qué nivel de registros escritos tiene la empresa? Y casi que escritos pueden ser, digamos, no dejemos afuera lo digital, claramente, ¿no? Eh, y por otro lado, la estructuración de la tarea. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? Digamos, nosotros decimos que si planteáramos 2 ejes, en el eje de la SEC y la estructuración de las tareas, es decir, a qué hago referencia, y por eso me parecía importante definir al inicio de qué estábamos hablando cuando hablamos de tarea, rol y funciones. A medida que tenemos más desagregados los roles, las funciones, los límites de cada uno y las responsabilidades, dependemos menos de las personas y trabajamos más con roles o con puestos de trabajo. Entonces, a medida que la tarea está más estructurada, dependemos menos de las personas y trabajamos más con roles. Podríamos decir que estamos avanzando en la profesionalización. Y a medida que los registros escritos son cada vez más altos, y con registros escritos me refiero a la capacidad de recibir, almacenar y procesar información. Bien, registros escritos podríamos cambiarle el término por procesamiento de información. Es capacidad de recibir, almacenar y procesar. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que inciden sobre el eje de la SI, sobre los registros escritos? Bueno, vamos a pasarlo rápido para no hacerlo tan cargado en esta diapositiva y lo vamos a ver. ¿Cuáles son los registros escritos? Bueno, empezar con lo básico, digamos. A medida que la persona se va separando de la acción, de la producción, ¿qué es lo primero que le importa saber y lo que le importa cuidar? El producto, para lo que laburó.
que es la información de los stocks. Es probable que después se empiece a generar más información desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la gestión económica, análisis de costo, análisis de la evolución económica, en fin. Empezamos a generar información y a procesar información más compleja. Empezamos a tener memoria institucional, empezamos a plantear valores que queremos que después nos vayan diseñando la cultura y hasta empezamos a diseñar cómo vamos a comunicar internamente. Bien, se empiezan a generar sistemas de información por área y después lo que decíamos, con un nivel de avanzado, o sea, con un nivel avanzado de profesionalización, podemos ir a una empresa y pedir un organigrama que va a venir con el organigrama, los roles, la descripción de las responsabilidades de cada rol, y cómo se deberían, no solamente la foto, sino cómo es la película, cómo se deberían dar los procesos y las interacciones entre los roles. Bien, ¿qué es lo que vemos cuando hablamos de la estructuración de la tarea? Bueno, la estructuración de la tarea es lo que decía inicialmente, y no, por ahí para no hacerla tan larga, es pasar de personas a roles, es decir, saber no solamente qué es lo que tengo que hacer, sino en qué orden, a quién tengo que remitir, hasta dónde llega mi responsabilidad, de la manera que lo tengo que hacer, cómo tengo que interactuar dentro de mi área y cómo tengo que interactuar con otras áreas. Tener espacios de trabajo concretos que generan información concreta, y después avanzando mucho acá más, podemos hablar de protocolos de familia, etcétera, etcétera. Entonces, perdón por esta diapositiva con tantas palabras, pero resumiendo, la profesionalización implica empezar a trabajar en equipo, en delegar, en dar participación a otros, en generar estructuras, definir claramente los puestos, los roles, los límites, decidir y actuar sobre la base de información y planificar en diferentes horizontes temporales, con objetivos y metas diferentes, este, y trabajar siempre alineado a los objetivos. Digamos. Cuando se me plantean dos opciones, las contrasto en función de mis objetivos. Digamos, decir, che, ¿me ayuda o no me ayuda en lo que quiero conseguir? ¿Es más eficiente en algún aspecto, ya sea productivo, económico, financiero, esta opción que la otra, relacionado a mi objetivo? Si no lo es, lo descarto, digamos, pero no empiezo a ver, digamos, ya tener opciones no empieza a ser un problema. Eh, Bien, y esto es un poquito todo lo que veníamos conversando, lo voy a pasar. También profesionalizar la empresa y en los últimos años empieza a ser un signo bastante, bastante claro, que es qué hago con la información, qué capacidad tiene la empresa para recolectar datos, articularlos en información y a partir de eso generar conocimiento. Bien, recolectar datos, articularla en información, estructurarla en información y en función de eso generar conocimiento. Muchas veces hablamos de información, digo, ¿cuál es la definición de información? Para que algo sea información y no sea un dato, cuando yo tengo información frente a algo que quiero hacer, si es información, me tiene que bajar el riesgo de esa actividad. Es decir, yo cuando tengo información sobre algo, las probabilidades de poder concretarla con éxito tienen que aumentar, digamos. Si no me genera una mayor probabilidad de éxito, no es información, es un dato aislado. Bien, hacia adelante. ¿Qué tiene que haber por último? Tiene que haber cierto alineamiento entre accionistas y directorio, ese es alineamiento empresarial, es decir, la proyección o la planificación estratégica de la empresa tiene que estar alineada con las políticas que plantean los accionistas, con los límites que plantean los accionistas. Tiene que haber un alineamiento, perdón, ese era el alineamiento empresarial. El alineamiento estratégico es ver que la estrategia que plantea la gerencia esté alineada con las demandas y los objetivos que quieren cumplir los accionistas. Bien, y el alineamiento productivo u operativo es cuando alineamos las funciones y tareas para que justamente, digamos, cuál es la parte, digamos, cuál es el hijo de la estrategia, la táctica. Es decir, che, si la estrategia la podemos considerar un plan de campaña, la táctica es cómo voy a hacer las actividades que definí para lograr el mejor éxito hacia adelante. Bien. Bueno,
Pequeño paso por cambio organizacional y vamos a transición generacional. Ya sea que notamos o notamos que es necesario introducir algún cambio en la empresa, ya sea una delegación, ya sea profesionalizarla, o ya sea incorporar a alguien de la familia, ¿bien? Como puede ser la transición generacional. Cualquier tipo de cambio o de proceso que tenemos que iniciar, tenemos que tener presente cuáles son los 4 factores que determinan la probabilidad de cambio. Tienen que estar al menos estos cuatro puntos claros. Primero, tenemos que denotar, tiene que haber una insatisfacción con la situación actual, ¿bien? Si no es muy difícil que la cosa empiece a rodar. ¿Qué puede pasar? Pueden ser que se estén dando ciertos procesos en la empresa que no sean conscientes para los que están en ella y que los resultados claramente van a causar insatisfacción. Entonces uno lo que tiene que empezar a hacer de a poco es a plantear los temas y a ponerlos sobre la mesa para que se empiece a generar esa insatisfacción. Tal vez no con la situación actual, pero sí con los posibles escenarios futuros. ¿Bien? Tiene que haber una visión clara de cómo va a ser eso, a dónde quiero llegar. Imagínense a alguien que estuvo durante 30 años llevando adelante una empresa y que le dicen empezá a delegar, empezá a separarte. Digamos, si vos no me contás cómo va a ser el funcionamiento de la empresa y cómo voy a interactuar yo con la empresa cuando empecemos a delegar, es probable que no esté muy este, abierto a empezar a delegar y a empezar a alejarme de las acciones que normalmente hacía. El otro punto que es súper importante son los primeros pasos, digamos. Si queremos proponer cambios y queremos empezar a ir hacia un lugar, marquemos los primeros pasos concretos. Por si nos llegan a decir que sí, decir, bueno, dale, probemos. Acá tenés el primer paso. Y por último, tener presente y saber cuál es el costo del cambio. Bien, decir, che, está bien, te la tomo, pero ¿qué implica ir en ese camino? Muchas veces son cambios más de hábitos, de funcionamiento y no son tan económicos, financieros. Entonces, sobre todo en estos temas, ¿no? Entonces, tenerlos claros. Y otro punto que podríamos agregar es cuál es el costo del no cambio, ¿bien? Que está relacionado con respecto a la insatisfacción actual, digamos. Capaz que hoy, no, está bien, hoy no estás tan insatisfecho, no te preocupa la situación, pero si no se genera algún cambio de rumbo o estrategia, es probable que termines acá. Y ahí sí puede ser que sea más costoso que no cambiar. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Primero, necesidad de cambio. Si no está la necesidad, si no está esa insatisfacción inicial, no va a haber acción, va a ser difícil que empiece a rodar la cosa. Tiene que haber una visión compartida de hacia dónde vamos, qué es lo que estamos planteando. Para mí, delegar, ¿qué es? ¿Es que voy a estar un ratito menos en la empresa o es que no voy a ir más en la empresa? Alineemos las visiones. Bien, si no hay visión conjunta, no hay dirección, no vamos todos hacia el mismo lado, vamos a tirar de manera despareja o hacia lugares diferentes. Tiene que haber compromiso de los líderes, fundamentales, si no, nadie da el ejemplo. Digamos. Tienen que estar los líderes involucrados, empezar un proceso de cambio y que los dueños y los que tienen la llave de la empresa no la vean, no tiene sentido, pues no van a dar el ejemplo. Tiene que haber participación del personal y ahí tiene que haber una capacitación del personal, porque si no, no le encuentran sentido. Es probable que sea más que ese cambio esté traccionado más a la fuerza o a la energía que uno le dedique al cambio, que si uno genera un sentido, che, ¿por qué queremos hacer lo que queremos hacer y por qué es bueno ir para ese lado? Si la gente encuentra un sentido a lo que estamos haciendo, es probable que vaya de manera más fluida. Tiene que haber integración entre las partes para que esté coordinado, para que no haya rispideces, para que no haya falta de armonía. No tiene sentido que un área esté súper profesionalizada con esto, con lo otro, y los otros estén tirados, digamos. O sea, tiene que haber armonía y tenemos que trabajar en conjunto y a la par. Y tenemos que medir la performance. ¿Bien? Tenemos que medir la performance. Tenemos que saber si esto va como queremos que vaya. ¿Bien? Nada, vayamos un poquito más rápido, digamos, cuáles son las etapas. Primero, tomar conciencia, después entender para qué significa para la empresa, qué significa para la gente, y después, por último, viene la aceptación y el compromiso con el cambio. Siempre van a arrancar los patrocinadores, esos que te vienen a buscar y te tienen que decir, ayúdame a generar esto, o los que lo empiezan a ver o empiezan a sufrir el costo del no cambio.
Después van a empezar a sumarse los agentes más permeables, los patrocinadores, o, sí, o los líderes positivos, y por último la organización completa. ¿Bien? Entonces, resumiendo, y nos vamos ya casi para cerrar a lo que es traspaso generacional y darle un poquito más de contenido de empresa de familia, digamos. Estamos yendo de lo más general a lo más particular. Etapas de cambio, generar sentido de la urgencia. Bien, es lo que decíamos, che, si no está esa incomodidad con la situación actual o esa preocupación con la situación actual, hay que generarla, hay que empezar a plantearla, obviamente siempre que tenga sentido, ¿no? Hay que generar una coalición de liderazgo, decir, che, solo no puedo cambiar a la empresa, tengo que buscar a los patrocinadores, tengo que buscar a los líderes positivos que me van a ayudar y mejor si están distribuidos en diferentes niveles de la empresa, en diferentes áreas de la empresa. Tengo que crear una visión clara de futuro y la tengo que comunicar. Tengo que capacitar, porque obviamente empezar a hacer las cosas diferentes normalmente implica hacer cosas que no sé hacer o implica tomar caminos que no estoy acostumbrado a tomar. Esto es fundamental. Plantear pequeñas victorias iniciales, festejemos pequeños logros, digamos, porque eso retroalimenta positivamente a los procesos, digamos. Y después, obviamente, tener la ruta clara, ¿no? Y con alguna alternativa por si las cosas o el contexto o la empresa internamente cambia, ¿bien? Y de a poco institucionalizando los nuevos criterios, ¿bien? ¿Qué implica eso? Empezar a generar asientos más formales de los cambios que vamos a realizando y de las nuevas formas de hacer las cosas, ¿bien? Y esto lo engancho ya con el último cambio, que era un poquito la idea de lo que queríamos trabajar hoy, y por ahí mi propuesta fue, demos un marco más general y después empecemos a trabajar, digamos, en cuestiones más particulares y que nos sirva de base para el día de mañana, si es de interés, trabajar algún caso en concreto y pasarlo por el filtro de este marco, si se quiere. Transición generacional o incorporación de la familia a la empresa o armonizar un poquito eso. Porque puede ser que ya estén funcionando en familia y que haga falta empezar a delegar o empezar a profesionalizar o empezar a darle forma a la empresa. ¿Cuál es la ecuación del riesgo de este proceso, digamos? Y esto lo tomé así como, digo, tres autores a lo largo de la presentación. La primera parte, toda la parte de diseño organizacional, dije, Elliot Sachs es como, bueno, y Henry Minther también es muy bueno, pero bueno, Elliot Sachs, la primera parte. La segunda parte, Atilio Pena. Toda esta teoría fue desarrollada por él, yo la adapté un poquito a la presentación, pero está desarrollada por él. Que fue, entiendo que fue alumno o sucesor de Elliot Sachs institucionalmente. Y esta ecuación del riesgo de la transición generacional la tomé de John Ward. Después les voy a dejar los autores. ¿Qué determinan los riesgos de los procesos en las empresas familiares? Y después pueden ser varios los procesos, pero ¿cuál es el riesgo en una empresa familiar? ¿Cuáles son los determinantes? Primero, la complejidad familiar, después la complejidad del negocio. Estos dos suman. ¿Y qué resta? ¿Qué me baja el nivel de riesgo? El nivel de delegación, porque si delegué y lo hice correctamente, la empresa debería contar con sistemas de información, con sistemas de control, con dispositivos de trabajo. El nivel de profesionalización también me baja el riesgo de los procesos en las empresas familiares. ¿Por qué? Porque empresas más profesionales tienen más registros, dependemos menos de las personas, ni que hablar si en vez de depender de personas y le decimos con nombre, dependemos de mi hijo, de mi sobrino, de mi primo. Entonces, depender más de los roles y menos de las personas, obviamente que baja el nivel. Y yo le agregué, hasta acá llega la ecuación real, yo le agregué gente que estudia y uno para una presentación agrega conceptos, pero me parece que es fundamental agregar el tiempo con el que se empieza a trabajar y la preparación previa que se le hace a cualquier proceso en una empresa familiar. Digamos, arrancar antes y con una buena preparación, obviamente me van a bajar el riesgo al proceso que quiera encarar. Bien, entonces, desagreguemos un poquito los componentes de esta ecuación. Complejidad familiar, ¿de qué estamos hablando? Bueno,
¿qué tenemos que mirar? Primero, número de familias. No es lo mismo una familia de 2 personas con 2 hermanos. ¿Qué es eso? Nada más. Cuando empezamos a tener una empresa que es familiar y que viene de 2 ramas con varias generaciones involucradas en la empresa. La cantidad es un determinante. El ciclo de vida. Che, ¿cómo está compuesta la familia que participa en la empresa? Están en la tercera edad, en la mediana edad, son jóvenes, en fin. Y cómo son las proporciones de cada uno. Cómo es la estructura, las ramas familiares y los roles. Y los roles, digamos. Una misma persona cumple diferentes roles en la empresa y en la familia. Puede haber gente que a nivel empresarial o a nivel empresa cumple un rol más operativo de una complejidad menor, que no quiere decir que sea menos importante, como dije al inicio, pero que sea sumamente importante en el rol familiar. Entonces, cuando uno ataca un tema como estos, digamos, es fundamental detectar bien las estructuras o las vinculaciones que hay en la familia y en los roles. Las historias, digamos, las historias de las personas son completamente diferentes por más que surjan de la misma familia. Carreras, historias, situaciones de vida que hayan tenido que vivir, situaciones económicas, financieras, y lo que se les pueda ocurrir, visiones e intereses. Digamos, che, ¿para qué, ¿para qué la empresa? ¿Qué representa para mí? ¿Es un resguardo financiero? ¿Es un lugar de aventura? ¿Es un lugar de desarrollo personal y o profesional? ¿Es un lugar de seguridad y de protección? En fin. Y antes de seguir adelante, bueno, estas son las variables que de alguna manera determinan, podríamos desagregarlo más todavía, pero estas son las principales variables que determinan la complejidad familiar, en principio. ¿Cuáles son los ámbitos de autonomía en las empresas familiares? Normalmente se dicen que son 3, son 4. Está la familia, que tiene una influencia no formal y normalmente está basada en valores, en tradiciones, en culturas, sí, en culturas inclusive, y de esa manera influencian a la familia, vía situaciones o mecanismos no formales. Entonces está la propiedad, ¿bien? Que la propiedad tiene que ver con, digamos, con el capital y de quién es. Eh, Normalmente, por dónde se afecta o por dónde, sí, por dónde se vincula con la empresa, vía un consejo de accionistas, o vía la reunión de hermanos, o vía dispositivos de trabajo más o menos formales, que se juntan una vez cada tanto, o que se juntan 4 veces al año con una estructura de trabajo, con un plan de trabajo ya definido. No importa el nivel de desarrollo. Normalmente tienen el control sobre los activos y el capital. La retribución es vía dividendos. La familia no directa no tiene una retribución, por lo menos directa. En el caso de la propiedad, la retribución viene dada por los dividendos y son los que de alguna manera marcan la política de riesgo, empresarial, económica, financiera, operativa, en fin, marcan los límites de la empresa. Está la dirección, que obviamente, como ya lo venimos diciendo, no lo vamos a reiterar, son los encargados de dar de alguna manera la visión estratégica junto con el gerente general o con el CEO o con la persona que haga eso. Afectan vía la organización, son parte de la empresa y normalmente la retribución viene dada por honorarios. Y en la ejecución, la parte operativa, obviamente, cómo afectan y por dónde, directamente la organización, están en el día a día, toman decisiones de la diaria y la retribución viene dada por un sueldo. ¿Bien? Esos son los 4 ámbitos. Cuando analizamos la complejidad familiar, tenemos que ubicar a todos en esos 4 ámbitos, digamos, y porque sea familia y que no participe en la propiedad, muchas veces quedan afuera, digamos, de la película en el análisis o en la planificación de un proceso de transición, cualquiera que sea, quedan afuera, pero muchas veces pueden tener un rol súper positivo o pueden tener un rol neutro o negativo dentro de ese proceso. Entonces hay que mirar la película completa y ver todos los roles importantes dentro de esos 4 ámbitos de autonomía. ¿Bien? La complejidad del negocio, ¿qué la define? Bueno, es más natural y es mucho más obvio porque estamos de alguna manera más familiarizados con esto, pero la escala,
la distribución espacial, no es lo mismo un campo de 4.000 hectáreas o de 500 hectáreas en un solo lugar que esa misma escala en 4 o en 5 zonas diferentes. El nivel de diversificación, cuántas actividades se realizan dentro de la empresa, el nivel de integración que tienen esas actividades, porque no es lo mismo campos mixtos con ciclos completos, que comparten espacio físico, la agricultura y la ganadería, que cuando tenemos un campo de agricultura en Marisierra y un campo ganadero en La Pampa. No es lo mismo. Sectores en lo que opera, puede o no estar trabajando en un solo sector, digamos, y tal vez los órganos más de arriba o la misma, aunque sea una sola persona, digamos, la que cumple el rol de accionista y director, puede estar trabajando o interactuando en más de un sector, no solamente el agropecuario. El ambiente de trabajo, fundamental. Evaluar cuál es el ambiente de trabajo nos va a determinar ese punto de inicio para ver por dónde va a transcurrir ese proceso de cambio, la cultura organizacional que no está puesta acá y obviamente la situación económica y financiera, digamos, situaciones económicas buenas, situaciones financieras holgadas o por lo menos sin apremios, permiten trabajar con otra, con otros tiempos, con otras atenciones, dedicándole energía y foco por ahí a otras cosas y no tanto en eso, digamos, ¿no? Volvemos a la metáfora de arreglar el avión en pleno vuelo, digamos. Y por último, el tiempo y la preparación. Y acá, para ir cerrando con un mensaje de alguna manera, sí, un mensaje, no sé si un consejo, pero un mensaje es, hay que trabajar con tiempo, hay que buscar ayuda, digamos, creer que muchas veces se subestiman estos procesos pensando que no es tan complicado, digamos, y si ya pasamos por una transición generacional, empezó el abuelo, ahora estoy yo, y cuando les toque a ustedes, yo me iré y ustedes se meten, no es tan fácil como anunciarlo. Bien, entonces, y es muy difícil ser juez y parte, digamos, ser parte de un sistema y tener que auditarlo y tener que modificarlo. Entonces, buscar ayuda con equipos, con gente de afuera, siempre da más claridad. Preparar el proceso, preparar el proceso, ver, hoy decíamos, fundamentar los patrocinadores, ver quién está dispuesto, quién la está viendo, quién tiene una visión más o menos parecida, y después empezar a trabajar en las visiones conjuntas. ¿Bien? Entonces, hay un montón de cosas para hacer antes de ir a la acción y decir, golpe en la mesa, hay que empezar a delegar. Tenemos trabajo para hacer en la previa. ¿Bien? Y cuando decimos visiones conjuntas, ¿de qué? Bueno, en la familia empezar a ver que analicemos estado de situación, estilos de vida, deseos materiales, qué le vamos a pedir a la empresa, cómo nos queremos vincular con la empresa, qué tiempo le vamos a dedicar, qué roles estoy dispuesto a cubrir, digamos. Normalmente las culturas de trabajo, digamos, las generaciones más pasadas, si se quiere, o las personas más grandes, digamos, siempre convalidaron y me parece que está bien porque tiene un valor fundamental la formación vía la experiencia, digamos, pero hoy los tiempos cambiaron, las dedicaciones cambiaron y las personas, la forma de vincularse las personas con las empresas cambiaron. Entonces, digo, si para llegar a dirigir la empresa o a, no sé, ser responsable de un área, agricultura, tengo que estar 10 años sembrando o 10 años calibrando, bueno, hay que ver si las nuevas generaciones están dispuestas a tomar eso. Eh, Empezar a mirar de manera conjunta cómo van a ser las entradas y las salidas de las empresas. Lo vamos a protocolizar. ¿Quiénes? ¿Hasta dónde? Digamos, ¿todos podemos participar de la empresa o solamente algunos? Digamos. Empezar a ver y analizar. ¿Hay compatibilidad entre la visión de la empresa y la visión personal? Digo, si armamos un planeamiento estratégico que es súper este, desafiante, en donde la empresa se va a ver forzada desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto productivo, ¿está alineado con la visión personal de una persona que quiera empezar a bajar un poquito los decibeles? Bueno, tal vez no.
Entonces ver relación, visión a futuro de la persona con la visión a futuro de la empresa. Y después visiones personales entre los integrantes. Todos queremos crecer, todos queremos diversificar o todos nos queremos quedar en la escala actual. ¿Dónde están las zanahorias? ¿Es en una escala determinada? ¿Es dejarle, la típica, dejarle lo mismo que nos dejaron? ¿O es dejarle un poquito más? ¿O es dejarle solamente el estudio y que se hagan? Bueno, tener esa visión conjunta, digamos, empezar a trabajar con eso. Y esto es tiempo, son intercambios, son charlas, son ir generando los espacios. Bien, y por último, eh, cuando se busca ayuda en estos temas, eh, tener presente primero que es un proceso eh, súper sensible y con una responsabilidad altísima, porque digamos, si te sale mal y la familia se ve afectada, digamos, es un costo alto, digamos, ¿no? El costo de oportunidad es alto. Entonces, algunas características, digamos, que deberíamos pensar cuando buscamos o pensamos en algún facilitador. Tiene que estar enfocado en el proceso. Esto no es un asesoramiento técnico, digamos, no es, che, ¿cómo lo tenemos que hacer? No, mira, o cómo se definen los dividendos. A ver, hay ciertas normas, pero después hay que adaptarlas, digamos, a las empresas, sobre todo en empresas que arrancan de abajo para arriba. Cuando arrancan al revés, como vimos anteriormente, eso es fácil, se determina el día uno, digamos, pero tiene que estar enfocado en el proceso, no es un asesoramiento técnico. Acá no hay mucha receta para dar, digamos, sí hay un esquema, como venimos viendo, hay ciertas cosas que se tienen que ir dando, pero los tiempos y las formas para llegar a, bueno, hay que ir armándolos, tiene una cuota de artesanía, entonces tiene que estar enfocado en el proceso. Eh, no es solamente buscar a alguien capacitado, digamos, tiene que estar capacitado obviamente, pero tiene que haber onda, tiene que, digamos, de alguna manera tiene que estar convalidado, y paso al siguiente punto, tiene que estar convalidado por todos, digamos, tiene que haber cierto vínculo, tengo que tener cierta afinidad, digamos, porque no va a ser un proceso de 3 sesiones, o de 5, o de un año, digamos. Puede ser algo que se vaya dando a lo largo del tiempo, con lo cual tiene que haber cierto vínculo, digamos, por lo menos no me tiene que caer mal, y tiene que estar convalidado por todos, con que uno de los participantes, digamos, primarios, no esté convencido con la persona, hay que buscar y hay que hacer el esfuerzo por buscar a otro. Y la persona que esté propuesta, si detecta que alguno no lo convalida y tiene la facilidad para detectarlo o se lo plantean directamente, tiene que dar un paso contado, es fundamental. Hay que generar un vínculo. ¿Vínculo de qué? Confianza, fundamental, digamos, convalidado. ¿Y cómo hago para convalidarlo? ¿Qué tiene que tener? Bueno, primero que no me caiga mal. Segundo, tengo que tener confianza, tengo que notar que es neutro para con todos los participantes y se tiene que dar un vínculo de sinceridad. Yo, como parte del sistema y que voy a pedir ayuda, tengo que estar dispuesto a tener intercambios sinceros con esta persona. Si no, le va a faltar información. Y normalmente la información que más nos cuesta dar es la que más incide en los procesos. Entonces es fundamental, digamos, generar un vínculo de confianza y de sinceridad. El trabajo va a ser individual y grupal, tiene que estar esa capacidad de trabajo individual y grupal, y después es sin recetas, digamos. Y acá, por ahí esto es medio personal, digamos, pero saltar o empezar estos procesos buscando llegar a un protocolo o arrancando por el protocolo, capítulo 1, dividendos, capítulo 2, ingreso y salida de la gente, no tiene sentido, no tiene sentido. Hay que primero planificarlo, empezar a hacerlo rodar, empezar que empiece a funcionar, diagramarlo, y a medida que se va sentando en la cultura de la empresa, en el día a día de la empresa, lo vamos formalizando. Por eso estaba puesto acá a propósito de alguna manera este último punto, y por eso estaba puesto como último. La institucionalización de los nuevos criterios, dígase protocolo, es el último paso. Primero hay que hacer todo esto: generar el sentido de urgencia, generar la coalición de liderazgo, generar la visión de futuro, saber a dónde quiero ir, comunicarlo y todo lo que ya vimos. ¿Bien? Entonces, sin recetas, sin ir a buscar un protocolo, eso viene fácil al final. Además, lo ideal es que en el proceso de aprendizaje y de generación de cambio, los mismos integrantes vayan armando el protocolo. No lo tiene que armar alguien de afuera. Ir convalidando el contenido que se va generando. Bien,
hasta acá llegué para cerrar de dónde saqué la información y de dónde leo para sacar, o si me quiero seguir informando sobre esto, autores, argentino, Atilio Pena. Estos 3 manualcitos que salieron en Clarín hace mucho tiempo están en internet. Si quieren me los piden, se los paso, son fantásticos. De acá van a ver que saqué todo el modelo de evolución de empresa. Hay otros trabajos más formales y publicados, obviamente, en revistas científicas, digamos, muy interesantes también. Clásico, La organización requerida de Elliot Jaques, para los que les gusta estos temas, espectaculares. Facundo Pena, hijo de Atilio, tipo joven, sabe un montón, pueden contactarlo, consultarlo, etcétera. Yo tengo la suerte de poder interactuar con él. Otro autor que trabajó mucho en Empresa de Familias, John Ward. Estos son dos de los libros que por ahí saqué algo para hoy, pero debe tener 10 libros escritos sobre esto. Para el que le gusta el estilo de Elliot Jaques, Henry Mitzberg, la estructuración de las organizaciones es espectacular también. Trabaja mucho también sobre estrategia. Y Alberto Gimelo con modelos de empresa familiar, bueno, también es otro libro que está muy bueno para consultar. De acá saqué también la ecuación del riesgo de los procesos familiares. Bueno, este, muchas gracias. Muy bueno, Pascual. La verdad que justo cuando te fuiste, eh, no llegó a quedar, no me llegaste a escuchar, pero les decía que a todos que eras ingeniero agrónomo, ¿no? Sí, Y que parecés sacado recién de la Universidad de la UAD de Administración de Empresas. bueno, gracias. La verdad que es muy bueno, muy claro. Este, muchas cosas, digamos, muchas reflexiones. No vi si había preguntas, no sé si alguien las tiene. Este, creo que nos dejaste más para la reflexión que para la pregunta, ¿no? Porque todos estos temas siempre van, digamos, uno va incluso pensando, ¿no? En las empresas que conoce o en la empresa que tiene uno, y va asignando, digamos, todo eso que vas contando a acciones o cosas que debería hacer uno para ir de alguna manera cambiando, ¿no? La primera reflexión que se me viene a la mente es un poco cómo es imposible diferenciar la profesionalización de la delegación, ¿no? Digamos, es como que uno sin el otro no existen. No, O sería muy complicado avanzar, digamos, ¿no? En algún sentido organizacional, sin incluir los dos. Y ni hablar si lo llevamos a una transición, ¿no? Es como que fue muy gráfico el tema digamos, digamos, del avión, ¿no? Del motor del avión, digamos, del auto o el colectivo en el Amazonas, ¿no? Este, y después hay una pregunta, digamos, que creo que es la que me genera más impacto, digamos, a la hora de ver una empresa, es cuál es el costo de no cambio, ¿no? Eh, y creo que un poco lo planteó muy bien César ahí en el Congreso. Yo también creo que es algo que vengo pensando, que muchas empresas se terminan digamos, cuando el empresario se jubila, ¿no? Y por ahí puede no haber grandes consecuencias, alguna empresa que está ordenada, puede haber consecuencias, digamos, de largo plazo, quizá no de corto o de mediano, pero en algún momento va a dar consecuencias, ¿no? sí. El hecho de no plantearse, ¿no? Esa pregunta, ¿no? De cuál es el costo de no cambiar. Mm. Eh, y bueno, yo me llevo varias cosas, así que Y te te agradezco agrego, muchísimo. Y te agrego sí, algo, Tomás. sí, Eh, Suponete que se dan los procesos, no se planifican, se van dando y se terminan dando bien, digamos, que no hay graves consecuencias ni heridos y se mm, termina con alguna que otra rispidez, poner que sale bien. Lo que te podés llegar a perder ahí es la posibilidad de transitar todo este proceso trabajando en familia, aprovechando, digamos, puede ser, en vez de ser un espacio riesgoso, una situación riesgosa, vos la podés convertir en algo que construyas en familia. Digamos. Casi que la empresa puede ser un factor de problema o puede ser un factor de cosas positivas, digamos. totalmente. Gonzalo Esquerra, si querés, presentate.
y preguntá. Buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Esquerra. Bueno, creo que son todos, la mayoría de CREA. En el caso mío participo del CREA Alto Valle, Valle Medio, acá en la zona de Río Negro, y también de un CREA Contratistas, que bueno, estamos de manera virtual. Bueno, primero felicitar, la verdad que muy buena la iniciativa y la charla, es un tema que muchos, digamos, nos toca. Y un poco la consulta iba, en el caso nuestro, estamos trabajando con lo que es organigrama, descripción de puestos, manuales de procedimientos, pero lo que nos pasa por ahí es que trabajamos en esto, escribimos y por ahí no terminamos de trasladarlo, digamos, a todas las personas que participan en la empresa, eh, por ahí desde la práctica tuya, que nos comente un poco cómo podríamos llevar adelante para que todo esto se internalice, digamos, en las personas que trabajan en la empresa, qué cosas, digamos, prácticas se pueden hacer, si hay que juntarse a leer todas estas cuestiones, digamos, para que quede bien claro el rol de cada uno, reuniones semanales, o cómo hacer para que realmente se ponga en práctica todo lo que escribimos, digamos. Eh, yo creo que, a ver, lo primero que se me ocurre es que empezar a trabajar en esto que no sea un dolor de cabeza o que no le resulte pesado a nadie, digamos, que no esté forzado. Me parece que eso es lo principal. Y después empezar con cosas pequeños pasos. Eh, por eso yo decía al principio, me imagino al tipo que, digamos, tiene una estructura simple, que está él y que tiene colaboradores y que no hay grandes niveles jerárquicos ni nada por el estilo, no hay nada escrito y que, no, y que él es el dueño y el director de la empresa. Lo primero es empezar a hacer primero cosas pequeñas, segundo, que no estorben que estorben a la menor cantidad de personas posible, que no sea forzado y después empezar con pequeños pasos. Digo, ¿cómo te convertís de dueño, accionista, gerente general, todo, director, a cómo te vas transformando? Bueno, generar espacios de trabajo. Planificate un día para pensar la empresa 5 años. Y un poco lo que venía pensando mientras armaba la presentación. Crea el éxito, digo, me pregunto, digo, parte del éxito de Crea tiene que ser también que te obliga a profesionalizar la empresa. Tener que presentar una gestión te obliga a juntar los datos. Cuando tenés que poner a juntar los datos, tenés que ver si tenés buenos sistemas de información. Aprovechar el espacio CREA primero es un montón para el que tiene esa posibilidad. No salgamos todas las giras a recorrer, ver las condiciones corporales, los males, esto, lo otro, y el plan de corto plazo. Aprovechemos a pensar la empresa 5 años, usemos esos lugares para generar el espacio para pensar a nivel directorio, para pensar a nivel accionista, y después comunicar hacia abajo. Me parece que después comunicar cómo no hagamos un reporte con un loguito que la empresa nunca tuvo logo, ahora tiene logo. Juntémonos de la manera que sea más natural y que sea la costumbre en la empresa y comuniquemos qué estoy pensando, cómo está la empresa. Muchas veces está bueno saber cómo está la empresa para los operativos. Decir, che, estamos arriba del Titanic, estamos arriba de algo que va bien, o estamos arriba de una balsa, donde no agarra una ola, chao. Eso baja el nivel de incertidumbre, si baja el nivel de incertidumbre, vos te podés enfocar en tu trabajo, digamos. A ver, resumiendo, comunicar, que empezar a trabajar de esto no sea un dolor de cabeza, no forzar nada y generar espacios para pensar a diferentes horizontes de tiempo. No sé si te respondí, pero lo que se me ocurre más o menos. Bien, perfecto. Bueno, y quizá, digamos, la pregunta es, bueno, ¿cómo seguimos, no? Muchas veces uno piensa el trasfondo, digamos, que hay atrás de todo esto. Hay empresas que están más avanzadas, digamos, sobre estos temas, y hay empresas que están menos avanzadas. Pero bueno, quizá, Pascual, digamos, vos que por ahí ya estás viendo este tipo de cosas en distintas empresas, ¿por dónde crees que hay que seguir este tema, digamos? Quizá pensarlo desde el análisis de caso es más productivo, quizá pensarlo con otras cuestiones es más productivo, digamos, para pensarlo como una segunda parte, ¿no? Digamos, Sí, del análisis de todo esto. Digamos, para que esto no quede, digamos, en una cuestión
ya más conceptual, por así llamarlo, sino que una cuestión, digamos, de empírica, de realización, de casos de análisis de caso de éxito, análisis de caso en el transcurso, digamos. Eh, Bueno, un poco todo eso, Tomás. Me parece que empezar a ver qué están haciendo los que ya están haciendo algo suma un montón. Seguir desarrollando estas cuestiones, digamos, y porque cada uno de estos puntos es para conversar un montón, digamos. Vos podés, toda la parte de diseño organizacional la podés abrir y podés empezar a jugar un montón con eso. Eh, Empezar a plantearlo en los grupos, que dentro de la presentación sea un tema más, digamos, che, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la organización? ¿Cómo trabajan? Hay una encuesta, si bien, digamos, obviamente tiene un grado de subjetividad, porque esto no es una ciencia exacta, digamos, pero hay como un mini protocolo, una autoevaluación, como decir, a ver dónde estoy parado en esos dos ejes que veíamos de estructuración de las tareas y procesamiento de la información o registros escritos, para poder desagregar eso y decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Hay algo para por lo menos empezar a medirnos. Y yo creo que esos son los primeros pasos, ¿no? Y después, si hay interés, plantear algún caso, agarrar alguno de estos y desarrollarlo más en concreto. Decir, che, yo lo que quiero ver es traspaso generacional. Bueno, planteemos tres temas. Con este marco que presentamos hoy, planteemos tres ejemplos y cómo los manejaron y cómo los resolvieron. O en cómo están en ese proceso. Bien, bueno, creo que me parece que ya te sacamos bastante el jugo. eh, y si quieren les damos un cierre a esto. La verdad que me voy, me voy sorprendido, Pascual. La Espero que verdad que para bien. fue Espero que para bien, Tomás. muy, muy para bien. La verdad que me sorprendiste para bien, definitivamente para bien. Muy, muy buena charla. Y bueno, gracias a todos por participar. Hay gente, hay empresas, asesores de distintas zonas. La verdad que un placer que vengan a este espacio. Eh, y bueno, eventualmente vamos a ver si podemos hacer una segunda parte, y que sea tan productiva como esta. Así que nada, nuevamente gracias Pascual, y gracias Nora también por participar, Leandro, y todos los Gracias a miembros todos. y del Excelente, movimiento. Pascual. Excelente, Pascual. Gracias. Gracias y Gracias. gracias Gracias. a los temas de Patagonia y de este, ¿eh? Así que siempre son bienvenidos. A muchas caras conocidas.